estás? Por acá, Sadomingo, es un placer que estés revisando esta información. Tengo un concepto que quiero compartirte, que estoy seguro que te será de utilidad, independientemente si estás emprendiendo, tienes un negocio, tienes algún proyecto, quieres destacarte sobre tu entorno y demás, necesitas aplicar este concepto. Familiarízate con el término, la estrategia de cola larga. En inglés se le conoce como long tail, ¿sí? Long tail strategy. En español, si lo traducimos, es la estrategia de cola larga. ¿Y a qué me refiero con esta estrategia de cola larga? Seguramente si tú has hecho alguna vez algún sitio web o si te has involucrado en aspectos de marketing digital, ¿sí? No te será tan ajeno esto que te voy a decir a continuación. Todo este concepto de long tail viene precisamente en los tiempos, todavía es vigente, ¿no? Pero cuando la gente aplicaba el famoso Search Engine Optimization, es decir, el optimizador en motores de búsqueda, perdón. Entonces, eso es algo que se utiliza mucho en la cuestión de marketing digital, ¿sí? Cualquier persona que quiere posicionar su página web y demás, necesita aplicar esa estrategia de SEO. Y una técnica en su momento para aplicar la estrategia de SEO, pues era haciendo este principio de la estrategia de cola larga al momento que utilizaban palabras clave, ¿sí? Es decir, tenías palabras clave por aquí, tenías las palabras clave y entonces en lugar de estar poniendo las mismas palabras que los demás, pues buscabas cuáles alternativas podían caer precisamente aquí para que no se convirtiera en océanos rojos. ¿Cuál es un error común que la gente que emprende suele cometer? Suele seguir la misma línea que el otro sigue. Es decir, si alguien tiene un producto para bajar de peso, pues adivina qué van a poner. Bajar de peso en palabras clave, ¿no? Bajar de peso, cómo bajar de peso, adelgazar, reducir tu peso, quemar grasa, etcétera. Son palabras las cuales ya están demasiado saturadas y todo el mundo las usa y entras en lo que se le conoce pues precisamente como los océanos rojos, ¿no? Y entonces entran otros factores como la duración de tu sitio web, la duración de tus contenidos, en dónde te estás, en qué plataformas te mueves, en fin, el algoritmo pues va considerando una serie de factores. Pero el punto al que voy aquí, todo esto a qué me refiero. Como la gente empieza a entender este concepto de cola larga, te pongo un poco el antecedente porque esto es lo que se usaba antes, bueno, se sigue usando, ¿no? Simplemente para atraer a la audiencia. Es decir, tú tenías a lo mejor formas en las cuales tú querías identificar a tu audiencia y para esto lo mejor que te puedo decir es que tienes que estar familiarizado con el concepto del avatar, es decir, ¿qué tipo de cliente quieres tú? Entonces, si tú buscas una persona, por ejemplo, en el término de bajar de peso, y quieres una persona que quiera bajar de peso, es demasiado ambiguo, es demasiado grande, puede haber miles o millones de personas que quieren quedar ahí, pero entre más específico, y aquí es donde entra la estrategia de cola larga, entre más específico seas, es decir, entre más larga sea la cola, en esta parte, ¿sí? De palabras, aclarando, más específico te vuelves. Entonces, en lugar de decir bajar de peso, a lo mejor puedes comentar o puedes establecer términos como dieta cetogénica. Puedes meter métodos como paleo. Es decir, puedes empezar a utilizar otros términos mucho más sofisticados, digámoslo así, para un segmento mucho más reducido de la audiencia, pero más especializado. De tal manera que si tú te especializas precisamente en alguna técnica en particular, en lugar de estar cayendo en océanos rojos, ¿sí? ¿Por qué mejor no caes en lo que se conoce como océanos azules? Y la manera en la que esto se da, y la manera en la que esto se da es cuando tú te especializas. Es cuando tú realmente tienes un factor diferenciador. Si esto lo aplicaras a tu vida, ¿cómo sería? ¿Cómo aplicar una estrategia precisamente de cola larga, de long tail, en relación a lo que tú haces?
La primera pregunta es cómo te quieres identificar, cómo quieres que la gente realmente te ubique, que la gente te conozca. Estamos hablando aquí de conceptos obviamente de emprendimiento, ¿ok? Entonces, nada más ten presente que esto aplica a cualquier aspecto de tu vida, pero para que lo puedas aterrizar bien, trata de llevarlo a un emprendimiento, a un proyecto o algo que quieras hacer. Y lo primero que te preguntaría es cómo quieres que la gente te identifique. ¿Sí? ¿De qué manera quieres ser reconocido? Si tú vas a ser el especialista en bajar de peso, pues déjame decirte que eso no es atractivo. Necesitas tú, o bien puede ser atractivo, pero vas a tener que competir contra miles o millones de personas que se encargan de hacer eso y posiblemente sean mucho mejor que tú. ¿Ok? Lo siento si eso daña susceptibilidades, pero así son las cosas. Entonces tienes que buscar las áreas donde tú realmente puedas sobresalir. Se dice por ahí que prefieres ser cabeza de ratón o cola de león. Aquí aplica lo mismo. ¿Qué quieres tú de la vida? ¿Estar al final de algo grande o estar a la cabeza de algo pequeño? Hay quien dice, no, yo quiero estar a la cabeza de algo grande. No, sí, pero para eso primero tienes que ser cabeza de ratón. No es ciencia esto es simplemente sentido común. Pero necesitas entender que la manera en la que vas a lograr esto es precisamente mediante la especialización. Vamos a tomar de referencia el concepto del SEO, que viene siendo la optimización en buscadores, precisamente cómo la gente antes te encontraba en internet. Y como la gente caía mucho en las mismas palabras, pues la gente empezó a hacerse cada vez más especializada, de tal manera que hacían la estrategia long tail más extendida. Cada vez más palabras diferentes, ¿no? O por lo menos a lo mejor más palabras en un nicho específico y se empezaron a identificar. Esto mismo, por ejemplo, en tu emprendimiento sería la misma cuestión. ¿De qué manera tú lo vas a hacer? ¿De qué manera tú vas a asegurarte que las personas empiecen a identificarte? ¿Cuál es tu avatar? Sería la pregunta. ¿Cuál es tu cliente ideal? ¿Cómo es ese cliente ideal? No nada más se trata de un cliente que pague, porque eso y nada, no es que no sea lo mismo, pero que un cliente pague y que se convierta en un cliente del infierno, créeme que no te conviene. Tú necesitas clientes de calidad que te sirvan en relación a tu negocio, a tu proyecto. No nada más quien pague, sino quien realmente pueda funcionar. Y para eso tienes que hacer un trabajo. Tienes que hacer un trabajo realmente de analizar qué es aquello que a ti te conviene más, qué es aquello que a ti te conviene más mostrar, qué es aquello que tú puedes asegurar mejores resultados, obviamente, qué es aquello en lo cual te sientes más cómodo, qué es aquello en lo cual eres más, tienes una mayor especialidad, por ejemplo, eres más especializado en esa parte, especializada en esa parte y puedes proveer un mucho mejor servicio. ¿Me doy a entender? Entre más especializado seas, mejor servicio puedes ofrecer. Ahora, sobre esa parte. Se trata entonces, me preguntan por ahí, pueden preguntarme por ahí, ¿se trata entonces de ser un generalista o de ser un especialista? Los tiempos actuales requieren de los dos, ¿sí? Generalista es aquella persona que puede conocer de varios temas. Especialista es aquella persona que domina un tema en particular. En los trabajos, en la revolución industrial, a partir de la revolución industrial hacia acá, en los trabajos, pues claro, la gente contrata especialistas. La gente contrata ingenieros, la gente contrata abogados, la gente contrata arquitectos, la gente contrata, o las empresas más bien, pues contrata especialistas, ¿sí? En la medicina, pues ¿cuál es tu especialidad? Sin embargo, en los tiempos actuales, con el exceso de información, la era del microondas, la facultad de conseguir todo rápido, el hecho de que la gente ya no tiene mucha paciencia, el hecho de que cada vez la atención se reduce, es cada vez más difícil que yo pueda captar tu atención o que tú captes la atención de alguien más. Necesitas poder desenvolverte en diferentes ámbitos, diferentes ambientes. No te puedes ya, o no puedes tú decir que ya tienes el aspecto seguro simplemente porque dominas un tema. Porque este tema hoy puede funcionar, pero mañana no. ¿Ok? Entonces aquí, como una recomendación es, trata siempre de conocer diferentes cosas, inclusive de tu mismo tema, pero distintos aspectos. Trata de ser más robusto en relación a la información que tú puedes conocer.
Trata de ser más robusto en relación a todo ese conocimiento que puedes proveer. Créeme, la gente te lo va a agradecer. La gente va a decir, oye, me gusta lo que veo de ti, me gusta porque sabes de aquí, sabes de acá, me puedes orientar mejor. Pero al final tú tienes un área de especialidad, ¿sí? Incluso puede ser que no la hagas tú, que la contrates o la subcontrates o tengas socios o aliados los cuales pueden desarrollar esa parte. Pero tú puedes fungir perfectamente como alguien que pueda asesorar y pueda ayudar a las personas. Entre más incorpores esta estrategia de cola larga en relación a la vida real, ¿sí? Es decir, pasas de un aspecto generalista, conociendo un poco de todo, y te aseguras de irte especializando, ¿sí? Sin dejar de lado el hecho de ir expandiendo también. Que parece como que se contraponen, pues la verdad es que no. Más capaz vas a ser. Hablando de un emprendimiento digital, ¿qué tienes que hacer? Simplemente estar consciente de que las personas cada vez les resulta más difícil obtener la atención, es decir, que la atención te la den. Eso les resulta cada vez más complicado. 2. Necesitas tú tener una audiencia especializada, es decir, un avatar lo más especializado posible para que tú le puedas ofrecer el mejor servicio en relación a aquello que mejor sabes hacer. No caigas en océano rojo simplemente de conocer lo mismo que todo el mundo ofrece. Lo mismo que todo el mundo ofrece, porque al final, ¿de qué manera tú vas a diferenciarte de ellos? La manera en la que te vas a diferenciar es de dos maneras. Mediante el hecho de ser una persona que conoce varios temas, es decir, al momento que tú tratas con los prospectos, hacerles ver que eres una persona que conoce varios temas, pero la solución que tú tienes realmente va a satisfacer su necesidad si es que esa persona es el avatar, que tú definiste. Es el enfoque que debes de tener, es el enfoque central que tienes que conocer al momento de aplicar una estrategia de cola larga en relación a lo que tú te desempeñes, al área que tú desarrolles, al negocio, emprendimiento, proyecto, etc. Necesitas comenzar a pensar de qué manera tú vas a proveer el máximo valor mediante la especialización, pero también la mayor confianza mediante la generalización. ¿Ok? A lo que te quería comentar. Si quieres saber más de este y otros temas, no olvides que en los detalles, donde estás analizando esta información, está el enlace al programa Principios, donde vas a profundizar no nada más en esto, sino más bien de qué manera obtener precisamente este concepto generalista, este concepto de conocer, de ampliar tus horizontes y sobre todo tener un estado mental que te ayude a proveer un mayor valor en relación a lo que tú te dediques. No dejes de revisarlo, evalúalo y sobre todo conviértete en tu mejor versión. Soy Salvador Mingo y yo te espero en un siguiente contenido. Chao.